Agradecemos a Dios este tiempo. Es el momento de poder escuchar lo que Él nos habla a través de su palabra. Y en este momento quiero invitarles a que juntos oremos a nuestro Dios, pidiendo su guía y su dirección en esta hora. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra en esta hora. Gracias porque estamos seguros, Señor, de que tú hablarás a nuestro corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamente nosotros estamos tomando decisiones en nuestra vida. Algunos acudimos a consejeros para que nos ayuden a ver las cosas de una manera tal vez diferente o de otra perspectiva, con el objetivo de tomar decisiones. Y la pregunta es, ¿las decisiones que nosotros estamos tomando son sabias? Es decir, ¿son las correctas? ¿Están bajo la voluntad de Dios? Y el texto que hoy estamos estudiando y acabamos de leer nos muestra el mensaje que fue enviado a la iglesia de Laodicea. Y sin duda el mensaje es un mensaje fuerte, pero requiere de una decisión sabia. Entonces, cuando la iglesia recibe este mensaje, hay una pregunta que ellos se hicieron sin duda, y es una pregunta que nosotros también debemos hacer el día de hoy. ¿Qué debía hacer la iglesia después de escuchar el mensaje? ¿Qué debían hacer? Hemos leído el pasaje y observamos aquí cómo Cristo se presenta a la iglesia como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Así se presenta el Señor. Además, el que conoce tus obras, el que reprende y castiga porque nos ama, dice el pasaje. Yo reprendo y castigo a los que amo, el que está llamando a la puerta y aquel que es la fuente de la promesa, de las promesas divinas. Entonces, preguntamos, hermanos, ¿cómo saber que la decisión que voy a tomar es la correcta? ¿Cómo saber que esa decisión está bajo la voluntad del Señor? Este pasaje bíblico nos muestra por lo menos 3 aspectos que nosotros debemos considerar cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida. 3 cosas vamos a aprender el día de hoy. 3 cosas que el texto nos señala, aunque podríamos abundar en muchas de ellas. El objetivo es que podamos ver este pasaje conforme el Espíritu Santo nos indica al respecto. Primero, vemos que debemos ir con quien todo lo sabe. Cuando tú tomas una decisión, es fundamental ir con la persona correcta. Pero ¿quién es la persona correcta para pedir un consejo, para pedir una ayuda? El pasaje nos muestra, en primer lugar, presentando quién es Cristo. Y en este texto el Señor se presenta, dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén. Así se presenta el Señor. ¿Quién es Cristo? Es el amén. Significa, amén, significa consistencia, firmeza, solidez. Es lo que significa el amén. Firme, algo que obviamente observamos en la iglesia de Laodicea, algo que ellos no tenían. No había en ellos consistencia, no había en ellos firmeza. Por eso del Señor se dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 8 al 20, mas como Dios es fiel, o sea, Dios es fiel, Él es el amén, Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Vemos firmeza aquí. Y luego dice aquí, el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En otras palabras, hermanos, en Jesucristo encontramos
firmeza, determinación. Lo que Él ha dicho se va a cumplir. En Él es sí. Su promesa es fiel. Y luego sigue diciendo el texto, el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero. En otras palabras, Cristo es confiable. Cuando alguien no es consistente en lo que dice, obviamente no es confiable. Por eso, en primer lugar, aparece esta palabra, el amén. Jesús es el amén. Porque en Él hay firmeza, hay seguridad. Si Él no fuera así, entonces no tendría razón la segunda palabra de ser el testigo fiel y verdadero. Porque el testigo fiel y verdadero es confiable. ¿Confiable por qué? Por lo que ha dicho. Porque todo lo que ha dicho se cumple, hermanos. Y luego sigue diciendo, el principio de la creación de Dios. Jesús es el principio de la creación de Dios. Ahora, esta parte se traduce como soberano de la creación. Él es el soberano de la creación. Cristo es soberano. Es el Señor. ¿Pero el Señor de qué? De todo lo que nosotros vemos y aún de las cosas que tú no puedes ver, el Señor es soberano sobre eso. Es soberano sobre el virus, que todavía no se va, pero Él es soberano en eso. Jesús es soberano, hermanos. Y ahora con autoridad, Él tiene la autoridad para exigir como el soberano a su iglesia un compromiso incondicional. ¿Sí? Por eso nosotros vemos que para tomar decisiones tenemos que ir a ese lugar, a Cristo, quien todo lo sabe. Él conoce lo que hacemos. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ante Cristo tú no puedes fingir. Ante Cristo tú no puedes ocultar absolutamente nada. Tus pensamientos están al descubierto delante del Señor. No podemos ocultar nada, hermanos, nada. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce de nosotros. Conoce lo que hacemos. Conoce nuestro pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Él sabe lo que tú vas a hacer mañana. Él sabe que tal vez mañana tú le falles y aún así Él ha prometido amarnos. Y ese es el Señor. Y además dice el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La promesa, hermanos, Jesús es la fuente de las promesas. Él está diciendo aquí, al que venciere va a estar conmigo. Él es la fuente de todas las promesas. Ahora, no hay y no existe alguien como Jesús que pueda disipar nuestras dudas y nuestros temores. ¿Tienes miedo? ¿Tenemos dudas? Creo que no hay un solo ser humano que diga lo contrario. Sí tenemos miedo, sí hay duda en nosotros. ¿Recuerdan aquel momento cuando el Señor está con sus discípulos y le dice que la situación que se avecina es difícil y muchos van a huir, muchos van a no querer estar en ese momento? Y es cuando Pedro se levanta y le dice, maestro, discúlpame, pero en mi caso no va a ser así. ¿Recuerdan ese momento? ¿Y luego qué pasó con Pedro? A la hora de la prueba, tuvo miedo. Le preguntaron, oye, tú también estuviste con él. Hasta la forma en cómo hablas es idéntico, o sea, estuviste con él. ¿Y qué dijo Pedro? No sé de qué me estás hablando. Yo no conozco a ese hombre. ¿Por qué dijo Pedro eso? Porque tuvo miedo, hermanos. Tuvo miedo. El Señor, solamente el Señor puede disipar nuestras dudas, nuestros temores. Y en Cristo está la respuesta a todas las preguntas que nosotros podríamos tener.
Entonces, ¿qué hicieron los hombres de Dios cuando se encontraron en momentos difíciles donde debían de tomar una decisión? ¿Qué hicieron ellos? Cuando se encontraron en ese momento, en esa circunstancia donde debían tomar una decisión. Pensemos en dos personajes, el rey David. Dice el Salmo 25, 4 al 5, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es un hombre indeciso, buscando la dirección del Señor, algo que sin duda debemos nosotros aprender. Por eso él está diciendo, Señor, muéstrame tus caminos. No sé, o sea, si por mí fuera, yo no te elegiría, yo no te buscaría a ti. Así es que muéstrame, enséñame, ¿qué es lo que yo debo hacer? Salomón, hemos escuchado también de este hombre, fue hijo de David. Y en Proverbios 3, 5 al 7, él dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo contrario? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos creído tener toda la sabiduría del mundo para decir, no tengo que consultar a nadie, yo sé lo que estoy haciendo y asumo mi responsabilidad al respecto? No, hermanos, el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué hacer para tomar decisiones sabias? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debía hacer la iglesia después de escuchar el mensaje? ¿Qué iban a hacer? El texto nos sigue diciendo, primero hay que ir a quien todo lo sabe, y esa persona es Cristo, Él conoce todo de nosotros. Segundo, tomar su consejo. Bueno, tú podrías ir a un consejero y no tomar el consejo. Tú podrías escuchar a muchas personas y consultar y decir, oye, mira, estoy a punto de tomar esta decisión, así es que quiero escucharte, ¿tú qué opinas? Y tú puedes escuchar a una multitud de consejeros y luego tomar tu propia decisión, la que ya habías tomado antes. Porque nos pasa eso, hermanos. A veces buscamos ayuda, buscamos consejo, pero nada más para reafirmar lo que nosotros creemos que es lo correcto, así como para confirmar lo que yo quiero. Y muchas veces hacemos eso. La iglesia había tomado una decisión sobre los conflictos que estaban viviendo por manos del emperador. La ciudad de Laodicea era conocida por 3 industrias principales. Era una ciudad donde era un negocio el préstamo de dinero, ¿sí? Era conocido por la lana, vendían mucho, ¿sí? Y la medicina. 3 cosas fundamentales en la Odisea: el préstamo de dinero, la lana y la medicina. Y en particular el colirio, que era una solución para los ojos. Es algo que aquí el Señor les va a hablar a la iglesia. Versículo 15. El Señor dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Había una tibieza en la iglesia de Laodicea. Y esa tibieza era lo siguiente: no tenían una postura firme sobre el culto al emperador para no poner en peligro los intereses económicos, ¿sí? No había una decisión y una definición abierta por Cristo para no tener que jugar la vida por Cristo. Entonces estaban entre sí o no. No, yo me quedo en medio, equilibrio. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Vamos a buscar el equilibrio, ni allá ni aquí, para no comprometerme. Así pensaba la iglesia de la Odisea. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Decisiones.
¿Sí? Debemos tomar decisiones en la vida. Luego sigue el versículo 16 que dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí hay algo importante que encontramos. Resulta que en la ciudad de Laodicea, la falta de una fuente de agua adecuada obligó a la ciudad a construir un acueducto subterráneo. Entonces Laodicea tenía agua tibia y sucia, que corría a lo largo de varios kilómetros de acueductos subterráneos. Los visitantes que no estaban familiarizados con el agua que se consumía en la Odisea, cuando probaban esa agua, la escupían de inmediato. Imagínense tomar un agua tibia y a la vez sucia. ¿Usted lo tomaría? Yo no tomaría un agua sucia. ¿Sí? Y entonces el Señor les dice: por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. No es agradable consumir algo sucio. Por eso el versículo 17 dice: ¿de dónde viene esa tibieza? La razón, el origen. Porque tú dices, o sea, la iglesia pensaba así, los hermanos pensaban así. Tú dices: yo soy rico. O sea, yo tengo dinero. Y por lo tanto, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No te necesito. O sea, la iglesia le dice al Señor: yo no necesito de ti. Yo no te necesito. O sea, la posición económica llevó a la iglesia a menospreciar la palabra del Señor. Y es que esa es la naturaleza del ser humano. Somos orgullosos, arrogantes, prepotentes. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor aquí respecto a la iglesia? Tú dices: yo no tengo necesidad, a mí me va bien, gracias, pero no te necesito. ¿Y qué dice el Señor? No, espérate. ¿No sabes que tú eres un desventurado? ¿Eres un miserable? ¿Eres pobre, ciego y desnudo? Esa es tu realidad. Esa es la realidad de la iglesia. Y eso es lo que le dice el Señor a la iglesia. El profeta Isaías describe exactamente nuestra verdadera condición. Realmente, ¿quiénes somos? ¿Cómo es nuestra vida? Dice Isaías 1, capítulo 1, versículos 2 al 6. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Lo que dice el Señor: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hay una gran lista, hermanos. ¿Cuál es nuestra condición? El Señor le dice: tu iglesia, tú dices: yo no te necesito. ¿Y qué le dice el Señor a la iglesia? Espérate, esa no es tu realidad. Tú eres así. Realmente tú me necesitas, porque eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, eres ciego, estás desnudo, no tienes nada. Eso es lo que le dice el Señor a la iglesia. Entonces, cuando ellos escuchan el mensaje, ¿qué debían hacer después de escuchar la palabra del Señor? Por eso el tercer punto que observamos aquí es el amor incondicional del Señor, su amor incondicional. Cuando nosotros tomamos decisiones,
debemos tener presente el amor de Dios sobre nosotros. ¿Y cómo observamos el amor incondicional del Señor? Versículo 18 dice, por tanto, el Señor, o sea, le dice primero cómo estás, esta es tu realidad. Ahora le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, lo que aquí el Señor le está diciendo es, yo te aconsejo. O sea, el Señor todo el tiempo nos llama a regresar a Él. Regresa a mí. Yo te aconsejo esto. Haz esto. Por eso Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor todo el tiempo nos está llamando. ¿Y por qué lo hace, hermanos? Porque Él nos ama. Por su amor incondicional en nosotros. Y por ese amor, ¿qué hace? El Señor le dice que compre de él oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestir y que no descubras la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso es lo que yo te aconsejo, dice el Señor. Y luego añade en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, si el Señor permite que tú pases por una prueba, en primer lugar es una señal de su amor por ti. Porque si Él te reprende y Él te castiga, hay una razón, porque te ama. Él nos ama, hermanos. Pero muchas veces nosotros no queremos atravesar por esos valles de sombra y de muerte, no lo queremos. O si lo pasamos, o si pasamos por ahí, muchas veces hacemos gestos de no querer, o sea, así como, no estoy aquí, no quiero hacerlo, pero no tengo otra opción. Ahora, hermanos, el Señor dice que por su amor incondicional Él reprende y castiga. Y hay un pasaje en Hebreos, capítulo 12, versículos 6 al 8, que nos dice esto, que nos habla de esto. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Y culturalmente eso es ilógico para nosotros, ¿no? Porque hemos asociado que el amor es tratar bien, por ejemplo, si hablamos en la crianza de nuestros hijos, es tratar bien a nuestros hijos, eso es amor. Pero la corrección pocas veces la asociamos con el amor. Pero en realidad, hermanos, la corrección diría que es el verdadero fruto del amor. Cuando tú corriges a alguien es porque en realidad lo amas. Y cuando tú permites que esa persona haga lo que quiera y no dices nada y no haces nada, no estás mostrando amor allí, no lo estás haciendo. Por eso el texto dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, azota. Recuerda esa palabra, azotar. Y es algo que el Señor aquí enseña. Por eso el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el padre no disciplina? No. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos sí le llamamos la atención, a nuestros hijos sí los corregimos, porque los amamos. Y aunque ellos tal vez en su momento no lo entiendan, sí, a veces podrían no entender y decir, bueno, ¿y por qué hacen eso conmigo? Pero en realidad es porque los amamos. Y el Señor hace eso con nosotros. Por eso, aquí en el versículo 19 dice, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor dice, arrepiéntete. Nos llama al arrepentimiento, hermanos. Y Él nos está amando hasta el día de hoy. Y por ese amor nos está llamando al arrepentimiento. Por eso dice Juan 15:9,
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y Gálatas 2:20 nos enseña: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Él nos ama. Yo creo que de eso no tenemos duda, hermanos. Él nos ama, ama a todos. Y porque nos ama, nos llama al arrepentimiento. Dice el versículo 19: por tanto, arrepiéntete. Y es un mensaje que él hace referencia a 5 iglesias. Llama al arrepentimiento a 5 iglesias: a Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. A estas 5 iglesias el Señor llama al arrepentimiento. Y ahora nosotros nos preguntamos: ¿habrá algo en nosotros, hay algo en ti en el cual debes arrepentirte el día de hoy? ¿En el cual debamos arrepentirnos hoy? Dice, versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, este mismo Cristo que dijo: llamen y se abrirá, se convierte ahora en el que toca y espera que se le abra. Aquí estoy a la puerta. Ahora, quiero hacer énfasis en este pasaje, hermanos. Este texto no es una invitación para que los lectores se conviertan a Cristo. No trata de eso, sino de una iglesia que se había alejado, que quería cortar la relación con su Señor, y ahora el Señor le está invitando a que regrese y restablezca esa relación. Sí. ¿Cuántas veces nosotros nos alejamos del Señor? Aún siendo cristianos, aún conociendo al Señor, conociendo su palabra, muchas veces nosotros nos alejamos de Él por alguna circunstancia que hayamos pasado, que hayamos vivido, y eso nos ha alejado del Señor y empezamos a renegar de Él. No queremos saber nada de Dios porque creíamos que estando con Cristo todas las cosas iban a estar bien. Y pensamos que era así, y cuando las cosas empezaron a salir mal, entonces empezamos a renegar del Señor y no querer saber nada de Él. Y entonces, de alguna manera, la Odisea estaba pasando por ahí, porque ellos recibieron a Cristo en su corazón, pero ahora están frente a una prueba y no saben qué hacer. Entonces, como que se empezaron a alejar del Señor y dijeron: mira, o sea, si eso me hubieran dicho antes, yo no le entro. Yo mejor me quedo aquí y no quiero saber nada de eso, porque económicamente estamos bien, nos va bien. O sea, ¿por qué empeorar las cosas? Yo creo que así está bien, ¿no? Y se alejaron del Señor. Y entonces el Señor llama a la puerta: reprendo y castigo a los que amo. Por eso el versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El texto que hoy estamos estudiando, hermanos, el texto que hoy estamos escuchando, nos llama a cada uno de nosotros a considerar el mensaje. Dice Apocalipsis 3:18, el pasaje: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Yo te aconsejo. O sea, en otras palabras, presta atención a esto, porque esto es fundamental para tu vida. Despreciar el consejo divino es despreciar al Señor mismo. Despreciar el consejo del Señor es de alguna manera no vivir conforme a la palabra de Dios. Es decirle a Dios, como a la iglesia de la Odisea: yo no tengo necesidad de ti. Sí, yo no te necesito. Y tristemente, hermanos, muchas personas viven su vida de esta manera, despreciando todo el tiempo el consejo del Señor. Viven una vida desordenada, una vida en pecado, en arrogancia, en vanidad, poniendo su fe y poniendo su esperanza en las cosas temporales y no en Dios. Y esa es la realidad, hermanos. Entonces, ¿qué debía hacer la iglesia después de escuchar el mensaje? ¿Debían de atender este mensaje? Es la misma pregunta para nosotros hoy. ¿Qué vamos a hacer, hermanos?
¿Nos identificamos de alguna manera con la iglesia de la Odisea? ¿En algún momento hemos pensado que no necesitamos de Dios? ¿Que estamos bien como estamos? Sí, no tengo problemas en el matrimonio, pero ¿quién no lo tiene? Y decimos, "Ay, así es la vida". Eso es una forma de evadir la realidad, es una forma de no reconocer que en realidad necesitamos del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que recuerdes algo el día de hoy. Hubo una decisión que cambió la historia. Hubo una decisión que cambió el curso de nuestra vida. Y no solamente el curso de nuestra vida, cambió nuestro futuro. Y esa decisión es aquella que el Señor tomó por nosotros. Porque Jesús, hermanos, tomó una decisión. Él decidió morir en tu lugar. Decidió ir a la cruz por ti y voluntariamente dar su vida por ti. Y no hay mayor amor que este, el que Jesús tomara esa decisión. Y hermanos, y por esa decisión que Él tomó, tú y yo podemos disfrutar de su presencia, disfrutamos de su protección, disfrutamos de su amor por lo que Cristo hizo. Él tomó esa decisión, sabía lo que iba a hacer, pero la tomó por amor a nosotros. Entonces, el mensaje enviado a la iglesia de la Odisea es el mensaje que hoy recibimos, un mensaje que expresa amor verdadero. Y nosotros hoy sabiamente debemos escuchar ese mensaje. Nosotros hoy debemos decir, sí, Señor, recibir ese mensaje con prontitud y vivir en consecuencia a lo recibido, a lo que hemos escuchado el día de hoy. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a en realidad vivir en santidad, en integridad delante de Él, y aún en medio de las pruebas, en medio del dolor, podamos decir como Job lo dijo: sea tu nombre bendito desde ahora y para siempre. Cuando en realidad comprendemos quién es el Señor, sabemos que Él tiene siempre un propósito en nuestra vida. No importa lo que podríamos vivir, lo importante es que aún en el dolor, la presencia del Señor está con nosotros. La iglesia de la Odisea había renegado del Señor. No quería saber nada del Señor, porque tal vez se habían equivocado pensando que el Señor, estando con el Señor, las cosas iban a ser como color de rosas, que todo iba a ir bien. Pero cuando se dieron cuenta de la realidad, las pruebas que llegaron, ellos dijeron, no, esto no es para mí. Y se empezaron a alejar del Señor. Por eso el Señor les dice, tú dices que no tienes necesidad de mí, de ninguna cosa necesitas, pero yo te digo lo contrario, realmente necesitas de mí. Y es lo que el Señor nos dice hoy, realmente necesitamos del Señor, porque alejados de Él nada puedes hacer. Tú no puedes hacer nada si estás lejos del Señor. Así es que si tal vez por ahí había pasado por tu mente un momento de alejarte del Señor, de separarte de Él y no querer saber nada, yo te invito a que no tomes esa decisión. Toma una decisión sabia. Regresa al Señor. Ven a Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él habrá de enderezar tus sendas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque estamos conscientes de nuestra realidad. Muchas veces lo que vemos nos lleva a tomar decisiones equivocadas en esta vida. Pero Señor, estamos seguros de que tu presencia está con nosotros. Ayúdanos a tomar decisiones sabias que honren, que glorifiquen tu nombre y que nos demos cuenta, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a seguir este camino, a seguir adelante, a no desmayar, a no quedarnos atrás, a estar conscientes de las dificultades que habremos de enfrentar, pero estar seguros de que tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.